Buenos días, doctora. Mi nombre es María García y hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre el control abstracto y el concreto de constitucionalidad. Estos dos tipos de control son mecanismos fundamentales para proteger la supremacía de la Constitución y garantizar que las leyes y actos de administración se ajusten a los principios constitucionales. Entenderlos es clave para cualquier persona interesada en este sistema jurídico. Control abstracto de constitucionalidad. El control abstracto se realiza sin estar vinculado en casos judiciales específicos. Su propósito principal es examinar si una norma jurídica es incompatible con la Constitución. No depende de un conflicto particular, sino que se enfoca en las normas en sí. Puede realizarse ante control preventivo o después de la norma entre en vigencia, control a posterior. Generalmente lo ejerce un órgano especializado como una Corte Constitucional o Tribunal Supremo. Imaginemos que el Congreso aprueba una ley que limita la libertad de expresión. Cualquier ciudadano o institución puede presentar una acción de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional evalúe si esa ley contradice los principios constitucionales. Vamos por el control concreto de constitucionalidad. El control concreto ocurre dentro del marco de un proceso judicial, es decir, cuando un juez considera que la norma aplicada en un caso específico podría ser inconstitucional. Surge a partir de un conflicto particular entre partes. Los jueces están facultados para suspender el caso y solicitar a la Corte Constitucional que evalúe la norma. También protege los derechos de las personas en situaciones particulares. En un juicio laboral, una norma que regula despidos podría ser cuestionada por afectar derechos constitucionales. El juez, al detectar esta posible contradicción, remite la norma a la Corte Constitucional antes de emitir su fallo. Un abstracto, el abstracto es revisión de normas sin vínculo a casos concretos y el concreto se realiza dentro de un proceso judicial. Vamos por el sujeto activo del abstracto. Generalmente cualquier ciudadano, institución o autoridades puede interponer una acción de inconstitucionalidad y el concreto solo se activa cuando un juez lo decide en el marco de un caso judicial. Con finalidad, el abstracto garantiza la coherencia y supremacía del sistema jurídico y el concreto defiende derechos constitucionales de las partes involucradas en un caso. El control abstracto, en un caso de Estados Unidos, Marbury versus Madison, en este caso histórico se estableció el principio de control abstracto al declarar inconstitucional una ley aprobada por el Congreso. Este precedente marcó el inicio de control judicial en muchos países. Un ejemplo ecuatoriano. Acción de inconstitucionalidad presentada contra una ley limitada derechos colectivos, donde la Corte Constitucional declaró que vulneraba principios fundamentales. Vamos por el control concreto. Un juez penal en Ecuador, al terminar un caso, observa que una norma que restringe el derecho a la defensa es incompatible con la Constitución. Suspenda el juicio y remite la norma a la Corte Constitucional. La Corte dictamina que la norma es inconstitucional, permitiendo que el juicio
prosiga con las garantías adecuadas. En conclusión, el control abstracto y el concreto son complementarios. Mientras el abstracto protege la coherencia del sistema jurídico en general, el concreto defiende los derechos de las personas en situaciones específicas. Estos mecanismos no solo fortalecen al Estado de Derecho, sino que también aseguran que la Constitución sea una herramienta viva y efectiva para proteger la justicia y los derechos fundamentales. Gracias.